Ya son las 8:30 de este martes. Bienvenidos a la revisión de lo más importante que ha sucedido esta jornada tanto en nuestro país como en el mundo. Como siempre, comenzamos revisando los titulares de este día. Continúa el enfrentamiento entre el presidente Boric y la candidata presidencial Evelyn Matei. Esto comenzó el lunes por sus cuentas de X en torno al crecimiento de nuestro país de 2,5% en 2024, algo que sigue siendo destacado por el gobierno, pero que es criticado por la candidata presidencial de RN y la UDI. Esto ratifica que las cifras de crecimiento sin duda serán temas durante la campaña presidencial. Además, 800.000 personas se van a beneficiar de la compensación acordada entre el CERNAC y Enel a raíz del masivo corte de luz de agosto pasado. Además, se van a recibir compensaciones adicionales para quienes ingresaron un reclamo formal y también quienes hayan acreditado pérdidas de alimentos o de medicamentos. Estos pagos, que se van a traducir en menos cuentas de la luz, es decir, una reducción en las boletas, van a comenzar en junio. Afirmando que Chile no se rinde ni se arrodilla ante la delincuencia, el presidente Boric promulgó la nueva ley antiterrorista. La iniciativa forma parte de la agenda transversal por la seguridad que fue priorizada por el gobierno y también por el Congreso. La norma innova en varios elementos, como la sanción a los llamados lobos solitarios. Y en temas internacionales, al menos 10 personas murieron luego de un tiroteo en un centro educativo para adultos en Suecia. El sospechoso del ataque habría actuado solo y por ahora se descartan motivos terroristas. Se cree que el tirador figuraría entre también las víctimas fatales. Todo esto y más, aquí comienza CNN Prime. Luego de un acuerdo transversal en el Congreso y el visto bueno también del Tribunal Constitucional, el gobierno promulgó la nueva ley antiterrorista. Esta legislación establece sanciones que llegan hasta 15 años de cárcel para quienes cometan este tipo de delitos y además se hace cargo de los denominados lobos solitarios. Todo lo explica Estefanía Bustamante. Nos acompaña también la senadora Bodanovich, el diputado Janet. No sé, estoy sin lente, no sé si hay algún otro parlamentario, ¿no? Para el gobierno era tan necesaria una nueva ley antiterrorista que ni el presidente quería perder de vista los que hicieron posible su promulgación. Tras un intenso debate, solo faltaba la revisión del Tribunal Constitucional, que dio luz verde al texto despachado por el Congreso. Y esto fue un acuerdo transversal que no fue fácil, pero era necesario, porque hemos dejado atrás una ley nacida en dictadura que tenía problemas de legitimidad, pero además era ineficiente. La nueva ley mejora la definición del delito y fija sanciones para quienes conformen una asociación de este tipo, con penas desde los 5 hasta los 15 años de cárcel, según el grado de participación, por ejemplo, como líder, financista, reclutador o entrenador de combate. Permite al Estado sancionar anticipadamente este tipo de organizaciones. Antes de que pongan una bomba, antes de que corten un puente, si están trabajando y organizándose con ese objetivo, ya se ha configurado el delito terrorista. Pero además se contemplan casos excepcionales de terrorismo individual. Esto es, cuando alguien coloque o envía artefactos explosivos o incendiarios capaces de afectar a una gran cantidad de personas o autoridades del Estado sin estar asociado a un grupo criminal. Con la ley que ahora se promulga, no solamente vamos a tener una ley moderna, efectiva, en donde se califican los actos terroristas muy claramente y las organizaciones, incluyendo la del lobo solitario. El límite entre el crimen organizado y el terrorismo hoy día casi no existe y por tanto dejamos establecido, por ejemplo, en el IMSI Catcher y otras medidas, que efectivamente también se pudiera investigar al crimen organizado. No solo crimen organizado y delitos terroristas, sino que también aplicará esta ley en casos de drogas y control de armas. Eso y el uso del dispositivo IMSI Catcher, que permite rastrear metadatos de celulares, fueron parte del tira y afloja de la discusión parlamentaria que culminó en diciembre pasado. Se despacha el proyecto a ley. Y la norma aquella que causó mucho ruido, que era la del IMSI Catcher, pasó todos los estándares, incluido el Tribunal Constitucional, porque son usos de tecnología precisamente necesarios para perseguir. Así el tribunal no se pronunció ni consideró las alertas por el IMSI Catcher planteadas por diputados del PC y el Frente Amplio, tampoco sobre la misma acción de los senadores comunistas Daniel Núñez y Claudia Pascual, junto a los demócratas cristianos Yasna Proboste y Francisco Buenchumilla.
temas que parecían imposibles y que han sido deudas importantes de nuestro país a lo largo de los años se van resolviendo y se van resolviendo en base a acuerdos, ¿verdad? Esta ley, en palabras de la ministra Toá, fue un gran dolor de cabeza para nuestro país. Tendremos nuevas posibilidades de investigar porque se plantean en la ley nuevas técnicas de investigación que nos van a permitir investigar de mejor manera y luego también vamos a poder pedir mayores penas y ejercer la persecución penal, la acción penal en los juicios como corresponde. Habrá medidas de protección a jueces, testigos y fiscales. A estos últimos se les faculta a trasladar la investigación a la región metropolitana. Se establecen mecanismos mucho más claros, precisos para combatir este tipo de organizaciones, para poder investigarlos, considerando lo complejo que es investigar organizaciones que en general están muy bien organizadas, cuentan con recursos importantes y por ende es difícil captar sus operaciones. Entre sus ejes también da facultades al nuevo Ministerio de Seguridad Pública como querellarse por estos delitos, pero además obliga al presidente a proponer una estrategia nacional contra conductas terroristas que deberá incluir reparación a víctimas. Después de medio año de negociaciones entre el CERNAC y Enel, finalmente se firmó el acuerdo alcanzado para que la compañía compense a los clientes que se vieron afectados por los extensos cortes de luz de agosto. ¿Cómo se va a realizar este proceso? Eso nos cuenta María Luisa Carrión. Muchos tienen estufa eléctrica, los califón del departamento son eléctricos. La molestia era tal que no fueron pocos los que salieron a la calle a reclamar por la falta de suministro eléctrico. Poco y nada que tenemos para comer tuvimos que botarlo a la basura. ¿Quién nos paga eso? Nosotros necesitamos que nos llegue la luz. Es que a esa altura ya habían pasado varios días desde el temporal que derribó árboles y postes y que colapsó el servicio en la región metropolitana. Nos teníamos que hacer con una linterna, con una vela, entrar al baño, imagínense. Ir a la cocina con una vela, algo, pero la mayoría no cocinaba, comprábamos menú, comida. Porque no había otra opción. En medio de la emergencia, Enel solicitó al CERNAC iniciar un procedimiento voluntario colectivo para buscar una fórmula que permita compensar a los miles de clientes afectados. Dicho procedimiento terminó 6 meses después de iniciarse. Esto es un hito muy importante porque es uno de los más grandes acuerdos a los que ha arribado el CERNAC, particularmente el más grande respecto de un servicio básico, no habiendo sido fácil la negociación porque son muchos aspectos de detalle. Encontramos en definitiva, y este acuerdo así lo plasma, una buena acogida por parte de la empresa. Después de un arduo trabajo que se extendió por varios meses, estamos muy satisfechos de comunicar que hemos logrado un acuerdo con el Servicio Nacional del Consumidor, el que beneficiará a cerca de 800.000 clientes que fueron afectados por el inédito evento meteorológico de viento y de lluvia de agosto pasado. Entonces, ¿en qué consiste este acuerdo? Lo primero que hay que tener claro es que habiendo hecho o no el reclamo ante el CERNAC, todos quienes hayan sufrido cortes de luz tendrán una compensación de acuerdo a la siguiente tabla. Así, los que estuvieron entre 2 a 6 días se les descontará de la boleta cerca de 40.000 pesos promedio y los que sufrieron entre 10 y 15 días de corte más de 370.000. La carne es lo más caro que se pierde, ya lo demás afortunadamente lo podemos recuperar algunas cosas, pero la carne es lo más caro y yo creo que hay una cifra más importante. Perdí un refrigerador y lo ideal es poder recuperar el monto del refrigerador, que es lo más importante para mí. Para esto último, un punto. Si usted no está de acuerdo con los montos, podrá hacer reserva de sus derechos. ¿Qué es esto? Negarse a la compensación que debería comenzar a mediados de año y acudir directamente a la justicia. Para ello deberá tener la prueba, que en este ejemplo es el refrigerador dañado. El acuerdo también contempla 2 puntos más. El primero, que se devolverá hasta 11.000 pesos para aquellos que sí reclamaron y 18.000 adicionales si es que adjuntaron evidencia de comida o medicamentos en mal estado. Todo esto se verá reflejado en su cuenta. Yo creo que tendría que ser, no por la boleta, porque no voy a saber cuál es, que uno le ponen tantas cosas que uno no sabe. Tendría que ser fictivo, ¿no? Yo creo que es transferible, igual como fueron los 7.000 pesos del confort.
una cuenta. Exactamente. Con todo, la decisión ya está zanjada. A modo de ejemplo, el SERNAC calculó que una familia de 3 personas que tuvo un corte de 5 días y que realizó el reclamo recibirá 58.000 pesos como compensación base, más 11.000 por el trámite en el organismo y 18.000 por haber recalcado la pérdida, en este caso, de alimentos. Así, el monto quedaría en 87.000 pesos. Estas compensaciones, atención, son solo para clientes residenciales, no comerciales, como puede ser un negocio de barrio, y beneficiará a unas 2.500.000 personas que debieron estar varios días a la luz de las velas. En CNN Prime haremos un verdadero servicio de utilidad pública. Si tienen preguntas, dudas respecto a esta compensación que hará Enel, envíeme un mensaje a través de mi cuenta de X, que es @NicoPaut. ¿Por qué? Porque al regreso de la pausa estará el director nacional del SERNAC y me comprometo a ver si tienen las preguntas y el director las responde. Al regreso acá, en CNN Chile. Ya está con nosotros el director nacional del SERNAC para explicarnos cómo será esta compensación que hará Enel por los cortes de luz bastante extendidos de agosto pasado, luego del acuerdo que llegó el SERNAC con la empresa distribuidora. Director, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Nicolás. Un gusto estar acá. Andrés Herrera, ¿no? Le dije su nombre al presentarlo. Director, ¿cómo se llegó a este acuerdo? Porque hay bastante duda respecto a los montos. En definitiva, ¿cómo se alcanza un acuerdo en este tipo? Bueno, este tipo de acuerdos son acuerdos complejos que tienen que lo precede una intensa negociación con la empresa. Lo que aquí pusimos sobre la mesa desde el comienzo, y también diría la empresa, fue, independientemente de las consideraciones técnicas, jurídicas respecto de lo que fue el evento y sus consecuencias, fue enfocarse fundamentalmente en ofrecer una solución razonable a los consumidores. Para ese efecto, el SERNAC no solo requirió información de la empresa y lo cotejó con otras fuentes de información, sino que al mismo tiempo diseñó un modelo compensatorio sobre la base de ciertos principios que el servicio también, el SERNAC, ha estado históricamente plasmando en este tipo de acuerdos. Sin embargo, este fue un acuerdo también especialmente complejo porque también hubo algunas propuestas de la empresa que no fueron acogidas, otras que sí. Esto es como digo, es un acuerdo, pero lo más importante es que así como nosotros ofrecimos este canal, esta institucionalización de esta problemática, de esta crisis, a través de este procedimiento, afortunadamente arribamos a una solución, diría yo, en un bastante corto tiempo, con lo complejo que fue esta negociación. Y es como un punto medio, por ejemplo, ustedes se pedían algo, en él quizás ofreció menos y llegaron a un punto medio. No exactamente un punto medio, lo que sí nosotros pusimos sobre la mesa ciertos principios que tenían que traducirse en una solución evidentemente equivalente en dinero, pero también con ciertas coberturas. Por ejemplo, uno de los principios fundamentales fue la universalidad de la solución. Esto en el sentido de que obviamente esta solución beneficiara y compensara a todos los consumidores. Esto no es tan obvio porque la normativa técnica, por ejemplo, establece ciertos rangos de tolerancia dependiendo del tipo de cliente, de las zonas donde se encuentra el cliente. A todos los clientes afectados, no solamente a los que hicieron denuncia o quizás aportaron más antecedentes concretos. A todos los que se les cortó la luz más de 2 días van a tener una compensación. No solo 2 días, sino que desde el que tuvo 1 hora de corte hasta el que tuvo más de 15 días de compensación van a recibir, de corte va a tener esta compensación. Y por eso que va a beneficiar a 800.000 clientes, hogares, familias que representan a su vez más de 2,5 millones de personas. Obviamente las personas que tuvieron cortes de 2 horas, 4 horas van a recibir una compensación baja comparativamente con la intensidad de esa afectación, pero evidentemente que fue otro de los principios que pusimos sobre la mesa fue la incrementalidad o el hecho de que fuera escalonada esta compensación para aquellos, privilegiando a aquellos que tuvieron más tiempo sin luz. Le hago una pregunta de cliente. Sí. Yo estuve 9 días sin luz. ¿Cuánto me tocaría recibir? Así en una estimación promedio, nosotros consideramos que aquellos que estuvieron entre 7 y 10 días sin suministro eléctrico
tuvieron una afectación alta. Hay otras que son extremadamente altas, que es en el segmento de 10 a 15 días. Ese tramo aproximadamente estamos hablando en promedio, porque hay que distinguir también el consumo particular que tuvo esa familia, porque se calcula sobre esa base, serían aproximadamente 132, 135 mil pesos por la bonificación base. A eso se podría sumar, por ejemplo, lo que tiene que ver con el costo del reclamo. Si alguien hizo un reclamo, se suma una cifra adicional porque creemos que es necesario reconocer también en esas condiciones de crisis el reclamo, y también aquellos que aportaron antecedentes que nos permitieron diseñar el modelo desde el punto de vista de la pérdida de alimentos, medicamentos u otras circunstancias, unos 18.000 pesos más. Es decir, podrían ser 160.000 pesos en ese caso perfectamente. Muy importante, esta compensación no es que en él les vaya a dar plata, no es que les vaya a hacer una transferencia, sino que son descuentos en las boletas futuras. Así es uno de los puntos que terminamos acordando con la empresa en términos de descontar este monto total de la compensación de los estados de cuenta cuando comience la implementación de este acuerdo. ¿Cuándo es esto? En términos más o menos estimativos, debería ser en mayo, junio, debería comenzar a implementarse esto, dependiendo también de los tiempos de facturación, los ciclos de facturación de cada cliente. Eso porque hay que cumplir ciertos trámites previos, una aprobación judicial, los clientes también van a poder hacer alguna reserva de derechos en el tiempo anterior, y luego, a partir de mayo, comienza formalmente la implementación. ¿Y son en varias boletas? Es decir, aquel que tiene una cifra, por ejemplo, de 160.000 pesos como una especie de compensación de un crédito y tuvo un consumo de 50.000 pesos, se abonan esos 50.000 pesos y queda el remanente para futuras cuentas en la medida que obviamente se vaya agotando ese saldo que tiene ese cliente. Manuel Trigo, a través de X, pregunta, según el director, ¿el resultado fue más favorable para los consumidores o para la empresa? Yo creo que es un buen acuerdo, es un acuerdo que le da también una certeza a la industria, en el sentido de que el SERNAC también está dispuesto a establecer acuerdos que favorezcan a los consumidores. Hay un principio de oportunidad que no debe perderse de vista. La alternativa de esto es iniciar un juicio colectivo que dura años de tramitación, en donde es necesario presentar un conjunto de pruebas. ¿Cómo fue el caso de la colusión del tissue? Bueno, claro, ahí tenemos un ejemplo, que una de las empresas que se coludió y está acreditado, como se decía vulgarmente, se fue para la casa con varios millones de dólares en el bolsillo y no hubo compensación en favor de los consumidores. Entonces, en este sentido, yo creo que hay que ponderar esos factores, y estamos hablando de 17.000 millones de pesos para una empresa importante en el país, y esa es una compensación que sí o sí va a llegar al bolsillo de los consumidores por esta vía. Y es un acuerdo a firme, es decir, no hay otra instancia en que quizás en él vaya a decir, ¿saben qué? En verdad lo estuvimos viendo y creemos que esta parte no quedó bien redactada y vamos a ir a otra instancia. No. Aquí las dos partes quedaron de acuerdo, no hay otras posibilidades de cambio. Eso es a firme. Es a firme porque la empresa ha, por supuesto, concurrido a este acuerdo, y lo único que falta es la sanción o la validación de un tribunal de la República, que simplemente tiene que constatar que este es un acuerdo que no es contrario a los derechos de los consumidores, es una gestión rápida, voluntaria, que dura un par de meses, y con eso este acuerdo produce efecto respecto de todos los consumidores afectados. Y esa es la gran virtud de este tipo de procedimientos, que si la empresa está llana a avanzar a una solución y alcanza los principios y responde a las exigencias del SERNAC, se puede llegar a este tipo de acuerdo. Cristina hace la siguiente pregunta. De acuerdo a distintos casos que ha visto, por ejemplo, personas que se le echaron a perder sus electrodomésticos, un caso, un refrigerador, y que ya lo botó, porque no le sirve de nada tenerlo sin funcionar en su casa, pero acreditó que se le había echado a perder, sacó fotos, etc. ¿Les sirve para lograr una compensación mayor, o tenía que haberla tenido el refrigerador hasta estos días o incluso después para que sirviera como evidencia? Bueno, en esta materia hay que decir que todas las concesionarias eléctricas en el país tienen la obligación de someter a evaluación y responder frente a electrodomésticos que tienen una falla o que tienen un desperfecto producto de una baja de voltaje, etc. En este caso,
este plazo para efectos de hacer valer ese derecho caducó con anterioridad cuando se produjo con posterioridad al evento, y lo que nosotros hicimos en el acuerdo fue renovar la posibilidad de que los consumidores pudieran hacer ahora una solicitud respecto del daño a sus artefactos, cuestión que lamentablemente no se va a verificar antes de mayo o junio, porque en rigor tienen que cumplirse una serie de trámites para que el plazo, que en este caso va a ser de 20 días, comience a computarse. Ahora bien, dicho lo anterior, aquí uno de los requisitos que también se estableció en el acuerdo para los efectos de evaluar la solicitud de artefactos dañados tiene que ver con la existencia del artefacto y al mismo tiempo otros requisitos que, por ejemplo, la instalación eléctrica sea regular, la instalación eléctrica interior sea un cliente residencial, pero inevitablemente se requiere la existencia del artefacto para estos efectos. Pero cuando dice eso es que las personas ahora tengan todavía en su casa el refrigerador dañado, la tele descompuesta u otro artefacto quemado. Tiene que tenerlo físicamente, no sirve nada una evidencia antigua, sino que tiene que tenerlo ahora en su casa. En principio sí, bueno, es un tema que en este caso Enel podrá considerar algunos factores, pero no está estrictamente en el acuerdo. Y eso lamentablemente no pudo ser de otra manera, porque evidentemente este era un procedimiento que duró el tiempo que duró por las complejidades del acuerdo, y recién ahora podemos anunciar que ese es un compromiso de la empresa y, claro, los artefactos se pudieron haber perdido en agosto y probablemente van a tener que mantenerlos hasta mayo. Cristóbal hace también otra pregunta. ¿Y qué pasa con quienes le sacaron fotos, tienen la boleta de la carne que se echó a perder u otros alimentos? Porque claramente no van a tener hasta ahora la carne echada a perder para la evidencia. Lo que ocurre, Nicolás, es lo siguiente. Este es un acuerdo que lo que establece sobre la base de la definición de un modelo compensatorio y de tramos de afectación, establecer compensaciones estándar sobre la base de una afectación, podríamos decir, promedio general. Evidentemente que no toma en consideración ni puede hacerlo, porque si no estaríamos en un proceso de negociación interminable, las situaciones particulares de cada consumidor. Por esa razón, la opción que nosotros consideramos fue, por una parte, reconocer a aquellos consumidores que reclamaron y nos aportaron antecedentes concretos respecto de la pérdida de alimentos que tienen una bonificación especial, y por otro lado, la reserva de derechos, que es aquel caso en que yo, manteniendo cierto tipo de documentación, antecedentes que me permiten acreditar ciertos costos, puedo demandar judicialmente esos daños en sede judicial. Pero claro, nadie, ni una persona normal o con recursos normales va a andar perdiendo el tiempo ni gastando plata en abogados y en juicios interminables por recibir 100.000 pesos, 200.000 pesos. Es que, bueno, eso lo entendemos y empatizamos con esa situación. Lo que pasa es que nosotros, como servicio, echamos mano evidentemente a las herramientas que tenemos. Y las herramientas, en este caso, eran dos. O era iniciar un juicio, en cuyo caso era necesario acreditar también ciertos daños, y era un proceso complejo en que la empresa también iba a asumir una postura distinta de la que asumió, y por otro lado este procedimiento que establece estas compensaciones estándar. También es bueno reflexionar cuando sucedan casos similares a futuro, porque va a pasar, no digo necesariamente con una distribuidora eléctrica, pero sucesos masivos en que los afectados sean cientos de miles o millones, como sucedió ahora. Y disculpe que sea autorreferente, pero yo estuve 9 días. Me tuve que ir de mi casa con mi familia. Y de acuerdo a lo que usted me dice, la compensación me va a tocar más o menos, digamos, 100.000 pesos, 110.000 pesos en distintas boletas. Todos sabemos que estar 9 días sin luz, yéndome de mi casa, es mucho más la pérdida en el momento. Ni le explico el desgaste emocional. O sea, esos días fueron intensos. ¿A qué voy con esto? Hay que también tener en cuenta que nunca va a haber una compensación fidedigna a lo que uno vive, a lo que uno sufre, y que estas son, como usted dice, compensaciones estándar que de alguna forma buscan resarcir el daño que sufrió la persona, pero que jamás van a realmente compensar todo lo que los clientes se vieron afectados.
Así es, Nicolás, tú lo has explicado muy bien. Todos padecimos lo que fue en mayor o menor medida esa crisis en términos del suministro eléctrico, y evidentemente las personas que nos están viendo pueden contar miles de historias respecto de lo que ellos padecieron. Eso lo entendemos perfectamente y por cierto se lo hemos transmitido con fuerza a la empresa, pero aquí yo diría, echando mano a esta herramienta que tenemos, nos propusimos un objetivo bien pragmático, que fue un objetivo de decir, tratar de avanzar a una compensación sobre la base de ciertos principios que repare en algo los padecimientos y las aflicciones que sufrieron miles y miles de personas, particularmente las más vulnerables. Y le dimos un cauce institucional a eso, pero claro, evidentemente todas las situaciones que se vivieron, no solo los cambios de hogar, los desgastes emocionales, todo lo que tiene que ver con esas aflicciones, las preocupaciones, las angustias de los adultos mayores. ¿Cómo no empatizar con eso? O sea, eso fue un tema que, por cierto, lo tuvimos a la mesa, pero por eso que quisimos priorizar lo que fue las compensaciones de los segmentos más altos, que pueden llegar a cientos de miles, pero indudablemente en un ejercicio también de pragmatismo y de llevar adelante una gestión que dé un resultado, optamos por esta solución. Yo sé que usted le va a decir a las personas que están en todo su derecho de iniciar acciones legales si se sienten que son más perjudicados de lo que van a recibir como compensación. Pero en el mismo sentido, siendo pragmático, pensando las cosas fríamente, ¿usted le recomendaría a las personas que acepten la compensación, se olviden del tema y sigan adelante? O sea, yo evidentemente no puedo hacer una recomendación general. Todo dependerá también de las circunstancias que experimentaron las familias y que en definitiva los antecedentes que permitan demostrar aquello. Sin embargo, yo creo que esto es un tema que debe ponderar cada familia, pero creemos que dadas las circunstancias, este es un buen acuerdo. Ahora bien, indudablemente también como Servicio Nacional del Consumidor, como ciudadano, y como director del SERNAC, evidentemente todo lo que tiene que ver con la provisión de los servicios básicos es fundamental una estricta regulación que contemple este tipo de situaciones en términos tales que se puedan producir, por ejemplo, cortes que sean atribuibles a la empresa y que duren horas, días o semanas. Durante todos esos días se habló mucho de si Enel pudo haber evitado en parte lo que sucedió, si tuvo una buena preparación, si la respuesta fue la adecuada, si tenía las cuadrillas necesarias ante lo que se sabía podía venir. Con todo lo que usted ha indagado, con todas estas conversaciones que ha tenido, a juicio suyo, y quizás no me tenga que responder como director del SERNAC, sino que como Andrés Herrera, ¿usted cree que Enel respondió de manera adecuada al enorme problema climático que hubo? ¿O usted cree que se actuó con algo de desidia, negligencia, no estuvieron preparados? ¿Cuál es su evaluación? Y se lo pregunto más como persona que tuvo mucha más información que nosotros. Efectivamente dispusimos de mucha información, reconocer también, más allá de de la pregunta que me haces, de lo que fue la disposición de la empresa, pero a la luz de los antecedentes que el órgano fiscalizador, que es la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, ponderó, de los cargos que le formuló, de las multas que le impuso, evidentemente que quedan serias dudas respecto de lo que fue el quehacer de la empresa. Sin embargo, e insisto, en este acuerdo en particular, como servicio, nos despojamos de esas consideraciones técnicas que corresponden a la institucionalidad eléctrica para centrarnos en una compensación que no se pusiera a discutir respecto del carácter de caso fortuito o fuerza mayor, de si los canales de atención funcionaron o no, porque aquí el mandato que nosotros nos propusimos desde el comienzo fue alcanzar una solución razonable sobre la base de principios que he expresado que repararan en parte este daño. Y lo demás que las instituciones responsables también funcionen. ¿Usted cree que este acuerdo alcanzado entre SERNAC y Enel puede servir como precedente para futuros casos y que puedan tenerlo como ejemplo para llegar a acuerdos reparatorios? O sea, este es un caso que fue complejo en su tramitación, en sus negociaciones,
y nosotros quisiéramos más bien como CERNAC que este tipo de situaciones no ocurrieran ni tuviera que abordarse. Pero yo creo que aquí es un aprendizaje también del punto de vista, primero de que es posible con las herramientas disponibles encauzar este tipo de situaciones que a veces las damos por obvias, pero no son tan obvias, llegar a un acuerdo de estas características, más allá de que, como digo, no va a reparar en toda su magnitud esto, pero esperamos que esto sea también un inicio de una etapa que dé cuenta también de mejoras regulatorias del punto de vista también de lo que es la prestación de servicios básicos que se han transformado esenciales, no solo el servicio eléctrico, por cierto, el sanitario y todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones, etcétera, que son indispensables para el funcionamiento del día a día. Mi última pregunta, y también pensando en el consumidor, todavía está el proceso de caducar la concesión a Enel. ¿Es esa una salida que le pueda dar un mejor servicio al consumidor o no es necesariamente así? La verdad no me corresponde como director del CERNAC pronunciarme respecto de eso. Es una decisión que debe tomar el presidente de la República sobre la base de los antecedentes que proporcione la superintendencia. Como digo, nosotros nos enfocamos en este caso, más allá de los juicios que esta experiencia nos ha dado en términos de que es necesario fortalecer el estatuto respecto de los proveedores de servicios básicos, en la solución en favor de los consumidores, y el resto de la institucionalidad debe funcionar respecto de la continuidad o no de Enel. Andrés Herrera, director nacional de CERNAC, muchas gracias por estar con nosotros en CNN Prime. Muchas gracias, Nicolás. Seguimos con otro tema en CNN Prime. Una serie de declaraciones cruzadas son las que se han registrado entre el presidente Boric y la aspirante a la moneda Evelyn Matei, luego de los cuestionamientos de esta última al crecimiento económico de nuestro país. Desde el Palacio de la Moneda, el mandatario remarcó los últimos resultados del IMASEC y llamó a que todos se puedan alegrar de las buenas noticias. Colomba Eichholz tiene los detalles. Yo cuando voy afuera, todo el mundo me habla de las tremendas posibilidades, de la admiración que tienen por Chile, y yo cuando voy afuera de Chile hablo bien de mi país. Creo que es lo que corresponde. Comparando declaraciones en el exterior, el presidente de la República arremetió contra la abanderada presidencial Evelyn Matei, quien hace una semana en un foro económico internacional en Panamá reprochó que Chile hoy día está creciendo un magro 1,8%, apuntando a un decrecimiento en relación a años anteriores que se debe, según ella, a un problema político y no económico. Chile está absolutamente estancado, pero tiene el potencial, tiene las instituciones serias, tiene la gente entrenada como para salir muy rápido con políticas serias, que es efectivamente lo que estamos estudiando. Declaraciones que no tardaron en generar reacciones por parte del presidente Gabriel Boric, quien tras conocer las cifras entregadas por el Banco Central, donde la actividad económica anotó un crecimiento de 6,6% en el mes de diciembre, utilizó sus redes sociales para compartir la buena noticia y enviar un mensaje a la exalcaldesa de Providencia, que luego repitió este martes en La Moneda. Seamos capaces todos también de alegrarnos de las buenas noticias. Hay algunos que querrán negarlo, ver siempre la parte negativa, pero lo importante es que más allá de los dimes y diretes, seamos capaces de estar orgullosos de Chile. Orgullo que tras alcanzar un crecimiento preliminar de 2,5% en 2024 se acrecentó en el oficialismo, desde donde criticaron la actitud de la abanderada presidencial de Renovación Nacional y la UDI. Me parece sorprendente la actitud de la señora Matei, porque todos debiéramos alegrarnos si a nuestra economía y al país le va bien. Pero pareciera ser que algunas personas, lamentablemente, quisieran que a Chile le fuera mal, porque así ellos sacan dividendos políticos. Que lamento que Evelyn Matei se haga eco de esa derecha que ha fustigado al gobierno desde que partió, diciendo que el gobierno iba a fracasar en todo y también en crecimiento económico, que iba a haber
recesión. El país está creciendo, llegamos al 2,5%, el IMASEC fue del 6,6%, es una noticia positiva. Positivismo que no comparten en la oposición, pues otros índices les estarían dando la razón, según señalan. De hecho, fue la misma abanderada presidencial, Evelyn Matei, quien apuntó a una deuda pública que sigue creciendo y un déficit fiscal que fue mayor a lo previsto al cierre de 2024. El IMASEC de diciembre es solamente un dato de todos los malos datos que nos ha entregado el gobierno y por lo tanto se encamina claramente a ser el peor gobierno en desempeño económico desde que retornó la democracia. Yo llamo al gobierno a poner el foco en donde realmente importa y a dejar de pelear con nuestra candidata presidencial. Claramente nos alegra el IMASEC de diciembre, pero el gobierno no tiene la capacidad moral para replicar a Evelyn Matei por materia económica. Tiene 62.000 millones de dólares en deuda. No ha tenido terremotos, no ha tenido grandes catástrofes que obligan a aquello, sino que un mal trabajo económico, un mal cálculo de presupuesto. Y un mal cálculo del crecimiento, pues en su alocución, el presidente Gabriel Boric aseguró que la cifra de 2024 fue la más alta en 11 años. Sin embargo, en 2018, el gobierno de Sebastián Piñera anotó una variación positiva de un 4%. Un operativo en Maipú demolió 18 viviendas de emergencia en los campamentos El Trébol y Santa Marta, que ya habían sido desalojadas en enero tras un amplio despliegue policial. En esa ocasión se logró la captura de presuntos integrantes de los Piratas de Aragua, una célula de la organización criminal conocida como el Tren de Aragua. Además, en ese mismo sector fue enterrado el ex militar venezolano Ronald Ojeda. Nicole Yadereyevich tiene el informe. Maquinaria en acción y estructuras destruidas marcaron la jornada en Maipú. Este martes, un amplio operativo demolió 18 viviendas desocupadas en las tomas Santa Marta y El Trébol, ubicadas en el sector de Camino Melipilla. Las construcciones, que no cumplían con las normativas ni las condiciones sanitarias mínimas, fueron desmanteladas después de notificarse a sus residentes. Mucho las irregularidades, porque de verdad quedamos en la calle, tengo mis niños. El arriendo es muy caro. ¿Usted arrienda? No, o sea, por eso que hicimos lo que hicimos, por el arriendo en zonas orientales. Es muy caro. Esperaba vivir acá alquilado, pues, porque no es mi país, no es ir alquilado. Pero me ha pegado, pues, me ha pegado. Yo vivía en Paine y una hermana mía vivía por aquí. Pero aquí cuando están solos así los ranchos, se los dan a uno, a la gente que está más vulnerable. Demolición que según algunas autoridades no es al azar. Y en el sector los allanamientos se han vuelto cada vez más frecuentes. El último, realizado el 22 de enero, se ejecutó en el contexto de la investigación que permitió la captura de importantes integrantes de los Piratas de Aragua, una peligrosa célula criminal que forma parte del Tren de Aragua y que está vinculada al asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda. La demolición forma parte de un operativo coordinado entre la Delegación Presidencial Metropolitana, Carabineros, PDI y el municipio. El objetivo, intervenir el asentamiento que alberga alrededor de 600 viviendas, de las cuales más del 90% tienen residentes extranjeros. Han habido expresiones de crimen organizado al interior de estos campamentos que nos obliga a actuar con la máxima premura. En los próximos días esperamos continuar con demoliciones en esta toma o en una de las 3 tomas que ha descrito el alcalde de Maipú y muy especialmente en el corto y mediano plazo hacer procesos de desalojo masivos que terminen con las incivilidades, los delitos y los problemas de distinta naturaleza que generan estas tomas total y absolutamente irregulares. Se presume que varias de las estructuras demolidas habrían sido utilizadas como refugios y escondites para los miembros de los Piratas de Aragua, convirtiendo estos campamentos en un punto clave dentro de la investigación para dar con los integrantes de la banda. El objetivo de estas intervenciones es erradicar estos asentamientos y frenar la actividad criminal a mediano plazo. Además, la toma El Trébol ha quedado marcada por ser el lugar donde, hace un año, fue enterrado el cuerpo de Ojeda. La decisión política que hemos tomado como gestión municipal es avanzar decididamente a través de distintos operativos y distintas estrategias
el lograr erradicar esta toma. Creemos que esta toma no debiese estar acá, no reúne condiciones mínimas de seguridad ni para quienes habitan ni para los barrios aledaños. Son viviendas, no puedo dar detalles, pero que estaban asociadas al último operativo. Muchas de estas eran habitadas, eran utilizadas para actividades ilícitas. Estos operativos buscan avanzar en el despeje de esta toma considerada de alta complejidad. De esta manera, se pretende evitar la presencia de crimen organizado en el lugar y frenar la reaparición de situaciones de violencia y delincuencia en la zona. Vamos directo a Washington. Ahí vemos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que está realizando una conferencia de prensa junto al presidente de Israel, Benjamín Netanyahu. Los dejamos con el momento en vivo desde la capital de Estados Unidos. ¿Nos va a permitir investigar exactamente qué pasó? ¿Cuáles fueron las causas de los fracasos? Con una comisión independiente que va a ser aceptada por la mayoría del pueblo, la mayoría de las personas. No queremos que lo acepte la mitad y la otra mitad no. Creo que deberíamos tenerlo y deberíamos hallar exactamente qué pasó. Yo insisto en ello y créanme, va a sorprender a muchas personas cuando eso ocurra. Kelly, por favor, adelante. Pregunta fuera de micrófono. Señor presidente, señor primer ministro, ustedes hablaban hoy de que Estados Unidos se va a tomar un territorio soberano. ¿Qué autoridad le va a permitir hacer eso a usted? ¿Usted va a hacer una ocupación permanente allí? ¿Redesarrollo? Y, señor primer ministro, ¿usted ve que esta idea como una manera de expandir las fronteras de Israel y para tener entonces una paz más duradera, aunque el pueblo de Israel sabe cuán importante es esa tierra para usted y para sus ciudadanos? Lo mismo que es también que esta fase se herede por los palestinos. Yo veo una propiedad de a largo plazo y que traiga gran estabilidad a esa parte del Medio Oriente y a todo el Medio Oriente en general. Con todos los que ha hablado, no es una decisión que se ha hecho ligeramente ni a la ligera. Todas las personas con las que he hablado es que poder crear trabajos, empleos allí por Estados Unidos va a ser algo magnífico. Alguien que nunca podía ver porque todo lo que ven es muerte y destrucción y escombros y edificios demolidos por todos lados. Así que es un sitio terrible, terrible. Yo he estudiado esto muy atentamente durante muchos meses y lo he visto desde todo tipo de ángulo. Es un sitio muy peligroso en el cual estar y solamente se va a poner peor. Y creo que esto es una idea que ha tenido estoy hablando desde el punto de vista de los niveles más altos de liderazgo, ha tenido gran acogida, que Estados Unidos pueda traer estabilidad y paz en el Medio Oriente. Vivi, adelante, por favor. Mencioné de nuevo esta noche nuestras 3 mesas y la tercera meta es que Gaza nunca sea amenaza para Israel de nuevo. El presidente Trump está tomándolo a un nivel mucho más alto. Él ve un futuro diferente para esa franja de tierra que ha sido tan foco de tanto terrorismo, tanto ataques, ha sido tan atacada, tantos problemas y tantas tribulaciones. Él tiene una idea diferente. Y yo creo que vale la pena prestarle atención a esa idea. Estamos hablándolo ahora. Él está explorándolo con su personal, con su gobierno. Esto es algo que puede cambiar la historia y vale la pena realmente explorar esa avenida. Adelante, adelante. ¿Me escuchan? Hasta ahora. Perdón, pregunta fuera de micrófono. How will you be assured that you will take out all the hostages and then rebuild? Queremos sacar a todos los rehenes. Esa es la palabra clave, todos. Hasta el momento hemos avanzado rápidamente según nuestra cronología y nuestro calendario. Tiene que pasar más de una vez, estamos sacándolos, así que mañana más van a ser liberados y durante el resto de los días vamos a pasar a la fase 2. Queremos sacar a todos los rehenes y si no, eso hará
que seamos más violentos. Les voy a decir eso porque van a romper su palabra. El señor Witkoff y todo su grupo han trabajado 24 horas durante las 24 horas del día y les han prometido cosas y queremos saber si las promesas o no van a ser mantenidas, pero queremos que todos los rehenes sean liberados. Todos hablan a la vez. ¿Usted apoya la zona de Samaria, sobre todo que se cree que es la zona de esas personas? Muchos representantes están aquí representando a todo el mundo y a la gente le gusta la idea, pero estamos tomando esta postura de que todavía no hemos tomado la decisión, pero vamos a hacer un anuncio muy pronto sobre ese tema en las próximas 4 semanas. Adelante. Usted dijo, señor presidente, que todos los palestinos deberían reubicarse a otros países. ¿Eso significa que usted no apoya la solución de 2 estados? No, no tiene nada que ver de 2 estados, 1 estado, 2 estados. Lo que sí queremos hacer es que las personas tengan la oportunidad de tener una vida diferente, porque nunca se les ha dado esa oportunidad. Ha sido un infierno para las personas que han vivido allí. Jamás lo ha hecho una situación tan mala, tan peligrosa, tan injusta para esas personas. Y hacer lo que yo estoy recomendando y que es una recomendación muy sólida, y al hacerlo creo que vamos a traer quizás gran paz mucho más allá de esa zona. Nuevamente, no es para Israel, esto es para todos en el Medio Oriente, árabes, musulmanes. Todos pueden ser parte de esto sobre empleos y beneficiarse de todo lo que se les pueda ofrecer. No funciona de la otra manera. Uno no puede mantener esta intención y tratar de hacerlo durante tantas décadas. No se puede seguir haciendo lo mismo. Uno tiene que aprender de la historia. No puede cometer los mismos errores una y otra vez. Gaza es un infierno ahora. Lo era antes de que empezaran los bombardeos. Y vamos a darle la oportunidad a estas personas de vivir en una comunidad preciosa, que sea segura, y vamos a ver gran flujo de apoyo. He hablado con otros líderes de otros países en el Medio Oriente y les encanta la idea. Eso traerá estabilidad. Lo que realmente necesitamos es estabilidad. Adelante, por favor. Adelante. ¿Está comprometido para crear las sanciones a pesar de que eso está en el Senado? Por favor, mi pregunta es para el primer ministro. El presidente ha sido muy claro sobre el deseo de llegar a un acuerdo con Arabia Saudita. Si Israel necesita recuperar esa guerra. Rueda de prensa entre el presidente Trump y el primer ministro de Israel, Benjamin Muy bien, Netanyahu. ahí veíamos entonces la conferencia de prensa conjunta de Donald Trump y Benjamin Netanyahu con una información de máxima relevancia para la geopolítica mundial. Nosotros conversábamos con Alicia Contreras, editora internacional de CNN Chile, si era correcto lo que estaba señalando la traducción. Sí. De que realmente el presidente de Estados Unidos estaba señalando de que la intención es que Estados Unidos tome el control de la Franja de Gaza. Y es así. Yo lo pude cotejar con otros medios de comunicación que estaban señalando lo mismo. Donald Trump tiene intención de tomar el control de la Franja de Gaza. Durante la mañana hablaba de que los palestinos salgan hacia otros países, Egipto, Jordania, porque según él, Franja de Gaza es un infierno. Sí. Pero ahora lo que estamos viendo es que la intención es directamente que Estados Unidos tome el control de la zona. Alicia, por favor, tus primeras impresiones de lo que estamos viendo en vivo desde Estados Unidos. Claramente estas declaraciones van a tener muchas repercusiones en Medio Oriente porque, tal cual lo decías tú, Donald Trump primero estaba hablando de un reasentamiento de la franja, de los palestinos que se ubican en la Franja de Gaza. Él asegura que es porque la zona está completamente destruida y es por eso, como es un infierno vivir ahí, los gazatíes tienen que salir del lugar y construir hogares en países
países vecinos como Jordania o Egipto, algo que ambos países han rechazado tajantemente. Y ahora, después de esta reunión en la que recibe al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en la Casa Blanca, habla ya mucho más allá y va porque Estados Unidos tome el control de la Franja de Gaza. Y esto es bien importante porque recordemos que en 1947 se desarrolló la llamada Nakba, como se conoce en el mundo árabe, que es cuando salen 700.000 palestinos después de la creación del Estado de Israel. Para los palestinos esto es el gran desastre que ocurrió ese año y se teme que con esto, con lo que está señalando Donald Trump, se realice una segunda entonces limpieza étnica en el lugar, que Estados Unidos tome el control de la Franja de Gaza y probablemente a lo que apunta Donald Trump es que Israel se haga cargo de estos territorios que son palestinos, por lo cual es muy grave lo que está diciendo el presidente de Estados Unidos junto además al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Sí, es muy importante también porque uno puede entender estos mensajes de distintas formas. Cuando dice que Estados Unidos tome el control, estamos pensando en soldados, en tropas estadounidenses que efectivamente vayan a la Franja de Gaza. No sé exactamente cómo tomarán el control y una vez que eventualmente lo tomen, se lo entreguen a Israel. Obviamente esto está haciendo una pregunta que es imposible de responder, pero haciéndonos la idea de cómo podemos interpretar lo que acabamos de escuchar por parte de ambos mandatarios. Es que según lo que dice Donald Trump en esta declaración, él habla más bien de tomar el control de la Franja de Gaza a largo plazo, de crear empleos. No habla de una situación militar en que las tropas estadounidenses controlen la Franja de Gaza, sino más bien sacar a los gazatíos y desarrollar un desarrollo estadounidense en el lugar. Y claramente tienen el apoyo de Israel, entonces lo más lógico sería que Israel también avance a esos territorios y es algo. ¿Qué es lo que quiere finalmente Israel? Hacerse del control de la Franja de Gaza. Ya hemos visto cómo se han realizado asentamientos, por ejemplo, en Cisjordania, asentamientos que según el derecho internacional son ilegales, es decir, mandan a israelíes a asentarse en estos lugares que son palestinos más bien. Entonces, esta sería otra forma de avanzar en este territorio de la Franja de Gaza. Ahora, en la mañana, previo a esta conferencia de prensa, un poco más atrás en el tiempo, Donald Trump se reunió con Benjamín Netanyahu y recibieron a los periodistas antes de reunirse los dos solos. Y él ahí nuevamente habló que el Gaza es un sitio completamente destruido y que por eso entonces ahí la tenemos. Mira, escuchamos lo que dijo Donald Trump. Creo que Gaza es un lugar de demolición en este momento. Casi no hay un edificio en pie. Y los que quedan se van a derrumbar. No se puede vivir en Gaza ahora mismo. Y creo que necesitamos otro lugar. Debería ser un lugar que haga feliz a la gente. Si miras a lo largo de las décadas, todo es muerte en Gaza. Esto ha estado sucediendo durante años. Todo es muerte. Ahora, Nico, esto es complejo porque él no habla más bien de un control de la Franja de Gaza territorial, sino más bien lo dice porque los gazatíes no tienen dónde vivir en la Franja de Gaza. Y es cierto, la mayoría de los edificios están completamente destruidos, también los hospitales, el servicio de agua potable. Es difícil vivir en este lugar. Sin embargo, él, por así decirlo, disfraza un poco este argumento y habla ahora entonces de que Estados Unidos tome el control de la Franja de Gaza. Y lo hace en un momento que es complejo porque ahora se están iniciando las conversaciones para la segunda fase del alto al fuego que se está realizando en la Franja de Gaza. Esto va a tener un impacto claro en las negociaciones que están teniendo Israel con Hamás. Y de hecho se le preguntó a Benjamín Netanyahu respecto de estas negociaciones y él asegura que tiene el completo respaldo de Estados Unidos. Mira, escuchemos lo que dijo el primer ministro de Israel. Vamos a intentarlo. Esa es una de las cosas que vamos a hablar aquí. Cuando Israel y Estados Unidos trabajan juntos y el presidente Trump y yo trabajamos juntos, las posibilidades aumentan mucho. Nuevamente para comprenderlo. Tú mencionaste de forma muy clara que no hay que imaginar tropas estadounidenses llegando a la Franja de Gaza. Perfecto. Lo que hay que imaginar entonces es tropas israelíes tomando la Franja de Gaza con todo el apoyo logístico,
geopolítico, de conexiones internacionales, de financieramente de Estados Unidos? Podría ser. Ahora hay distintos actores en la región. Por ejemplo, este alto al fuego se midió con Qatar y con Egipto. Entonces hay que ver qué dicen esos países. Donald Trump habló que los gazatíes deberían construirle casas, por ejemplo, en Egipto. Egipto rechazó completamente esta decisión. Entonces hay que ver qué dicen los países de la región. Claramente el mundo árabe va a estar en contra. Va a ver qué dice Irán, por ejemplo. Que de hecho, ojo, previa a esta reunión también Donald Trump dijo que había que reforzar entonces el combate contra Irán como una potencia nuclear. Entonces acá también una de las preocupaciones de Benjamín Netanyahu es lo que pueda hacer Irán en la zona. Entonces es una situación compleja. Ahora, no hay que negar que este alto al fuego se logró justo cuando Donald Trump gana las elecciones presidenciales. Entonces, tiene un poder importante sobre Israel Donald Trump. Ahora ya vimos lo que pasó en otros temas absolutamente distintos, con Canadá y México, que de un momento a otro, ok, no hay aranceles, pero ustedes ponen todos los soldados de la frontera para que no haya más inmigración ilegal, ni tampoco ingreso de drogas. Me refiero a que de un momento a otro puede lograr cosas que aparecían inimaginables antes. Entonces, si es que Egipto no quiere recibir a las personas que viven en la Franja de Gaza, ni menos construirles casas, lo dijo antes, como tú mencionas, bueno, ahora tenemos un escenario totalmente distinto. Entonces, quizás, ¿qué estrategia puede lograr Donald Trump para que eventualmente en un futuro Egipto diga, ok, aceptamos recibir a las personas, construirles casas a cambio de algo? Digo que ha demostrado tener muñeca para lograr cosas que parecían imposibles. Es que, Nico, diste en el clavo en eso, porque se le preguntó precisamente también cuando estaban hablando con los periodistas respecto a la postura de Jordania y Egipto. Y él dice, bueno, ellos dicen que no, pero ustedes ya ven lo que pasó con México y con Canadá. Entonces yo creo que sí van a aceptar. Es exactamente lo que estás señalando tú. Donald Trump tiene un poder de negociación que es importante y ya hemos visto cómo en estos días ha logrado mucho respecto de México, de Canadá, y hay que ver qué va a pasar, por ejemplo, Colombia también, con China también está avanzando. Cómo olvidar los famosos tweets de Gustavo Petro. Exactamente. Hay que ver qué va a pasar, pero estoy segura que esto va a tener consecuencias muy pronto y vamos a ver mañana cómo se desarrollan estas declaraciones de Donald Trump, las consecuencias que van a tener. Vamos a seguir aprovechando el comentario internacional de esta jornada y nos vamos ahora a El Salvador, porque también ocurrió algo importante entre El Salvador y Estados Unidos. Marco Rubio visitó el país y ahí el mandatario Nayib Bukele hizo una oferta sin precedentes. Ofreció recibir a los criminales estadounidenses y alojarlos en su mega cárcel que construyó este gobierno. Una oferta, decimos sin precedentes, porque además surgió muchas dudas legales en torno a si es que es factible que convictos estadounidenses sean sacados del país y llevados a El Salvador. Ahora, ¿por qué ofrece esto Nayib Bukele? Él dice que es a cambio de una tarifa y hacer sostenible el sistema penitenciario de El Salvador. Otros señalan, los expertos, que con esto lo que busca Nayib Bukele es posicionarse como un líder en la región. Revisemos todo lo que pasó en la nota de Darío Rifo. Es un acuerdo muchísimo mayor que no tiene precedentes, creo yo, en la historia de las relaciones, no solo de Estados Unidos con El Salvador, sino creo que con América Latina. Un acuerdo inédito. Durante la noche del lunes se hizo pública la oferta recibida por la administración de Donald Trump, que permitiría a Estados Unidos enviar delincuentes de cualquier nacionalidad a El Salvador. Según lo anunciado por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, la propuesta también incluye la recepción de prisioneros estadounidenses. Primero, obviamente, él continúa con plena cooperación en el retorno de los salvadoreños que se encuentran ilegalmente en los Estados Unidos y les da la bienvenida a su país. Eso ya existe y continuará.
Pero segundo, él ha acordado aceptar la deportación de cualquier extranjero ilegal en los Estados Unidos que sea un criminal de cualquier nacionalidad, ya sea de la Mara Salvatrucha o del Tren de Aragua, y albergarlos en sus cárceles. Y tercero, ha ofrecido albergar en sus cárceles a criminales estadounidenses peligrosos que se encuentren detenidos en nuestro país, incluidos los que tienen ciudadanía estadounidense y residencia legal. Bukele anunció que están dispuestos a recibir a criminales convictos en la SECOT, la mega prisión construida para albergar a los pandilleros detenidos por el gobierno salvadoreño. El recinto ha generado alarma en los grupos de derechos humanos por las condiciones de los prisioneros. Por otro lado, expertos concuerdan en los problemas legislativos que implicaría la posibilidad de enviar prisioneros estadounidenses a otro país. Primero hay que tener presente que hay una convención, que es la Convención Interamericana para el Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero, respecto de la cual tanto Estados Unidos como El Salvador son parte. De acuerdo a lo que señala este tratado internacional que te comento, en principio no podría, si no cuenta además con la aceptación o la anuencia o el consentimiento de la persona afectada, que en este caso es el condenado. Entonces, en principio, existe ese límite en el derecho internacional. Por su parte, Bukele afirmó que el trato incluiría el pago de una tarifa para hacer sostenible su sistema penitenciario. Asimismo, Estados Unidos se comprometió a colaborar con El Salvador para impulsar la energía nuclear del país. Innegable que Estados Unidos es nuestro socio más importante, es nuestro socio comercial más importante, nuestro mayor comprador de nuestras exportaciones, el mayor lugar de donde vienen nuestras importaciones. Creo, además el presidente Trump es alguien que, ustedes saben, no ocultamos nuestra simpatía. Creo que es un buen momento para fortalecer la relación. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, fortaleciéndola. Estoy seguro que va a ser beneficioso para ambos. Aún con un acuerdo entre ambas partes, el trato seguramente se enfrenta a diferentes escollos legales a nivel nacional e internacional que podrían detener o retrasar su comienzo. Y otra de las noticias importantes de la jornada fue lo que ocurrió en Suecia, un tiroteo que dejó hasta ahora 10 muertos. El peor tiroteo de la historia de Suecia, dijo el primer ministro del país. Ocurrió en un campus educativo donde había distintas escuelas y el tiroteo en sí ocurrió en una escuela para adultos. Acá se cree, según la policía, que el autor de este tiroteo murió también y es parte de las 10 víctimas fatales de este hecho. No se sabe entonces qué fue lo que lo motivó, no tiene antecedentes policiales, pero sí se descarta por ahora un ataque terrorista. Hablamos solo de hasta ahora 10 muertos porque también hay algunos heridos que están hospitalizados, uno con riesgo vital, por lo que podría aumentar el número de muertos tras este hecho. Tenemos las declaraciones de una de las testigos y también del primer ministro de Suecia. Un hombre que estaba a mi lado recibió un disparo en el hombro. Sangraba mucho. Cuando miré hacia atrás vi a 3 personas en el suelo sangrando. Todos estaban en estado de shock. Decían, salgan, salgan. Mi amigo y yo intentamos salvarle la vida a esta persona. La gente estaba muy conmocionada. La policía no estaba en el lugar ni tampoco la ambulancia, así que tuvimos que ayudar. Tomé el chal de mi amigo y se lo até alrededor del hombro para que no sangrara tanto. Hoy hemos presenciado una violencia brutal y mortal contra personas completamente inocentes. Se trata del peor tiroteo masivo de la historia de Suecia. Todavía faltan muchas respuestas y yo tampoco puedo darlas. Pero llegará un momento en el que sabremos qué ha ocurrido, cómo ha podido ocurrir y qué motivos pueden haber estado detrás de ello. Y vamos ahora a Argentina porque hoy declaró el expresidente Alberto Fernández en este juicio por violencia de género por la denuncia de su exesposa Fabiola Yáñez. Declaró por alrededor de una hora, no respondió las preguntas de ninguna de las partes y negó cualquier tipo de acusación. Incluso pidió el sobreseimiento de este caso. Después de salir entonces del lugar, publicó en su red X
sus descargos, y acá entonces dijo que jamás ejerció violencia física en contra de Fabiola Yáñez. Ahí vemos cómo entró al lugar, no dio ninguna declaración y a la salida tampoco. Esta es la primera vez entonces que Alberto Fernández declara en este juicio por la violencia de género en contra de en contra de la ex primera dama Fabiola Yáñez. Y como último antecedente, volvemos a lo de Estados Unidos, las declaraciones de Donald Trump, y se le preguntó respecto de las tropas, si es que enviaría tropas a Gaza, a la franja de Gaza, y no lo descartó. Así es, por ejemplo, The Washington Post, en su cuenta de X, señala que Estados Unidos quiere llegar allá a hacer un desarrollo de la franja de Gaza de largo plazo y con involucramiento de los militares de Estados Unidos. El Washington Post va un poco más y dice que sería con intervención militar. Sube entonces de tono la situación allá con noticias de último minuto que les trajimos junto a Alicia Contreras, editora internacional de CNN Chile. Muy buenas noches, Alicia. Buenas noches, Nico. Cambiamos de tema porque a mediados de marzo el gobierno presentaría la reforma al impuesto a la renta. Y tal como lo señaló ayer en exclusiva en Agenda Económica el ministro de Hacienda, la tasa de impuesto a las empresas, que ahora está en 27%, no bajaría a 25% como se había estado hablando, sino que sería a 24%. Las reacciones a este anuncio las tiene Fernanda Moya. La reforma previsional acaparó gran parte de la atención de las autoridades en los últimos meses, postergándose así la discusión de otras iniciativas como la del impuesto a la renta, proyecto que volvió a ponerse sobre la mesa luego de que el ministro Mario Marcel, en conversación con Agenda Económica, esbozara la posibilidad de bajar el tributo de primera categoría de 27 a 24%. Hemos estado trabajando hasta ahora con una cifra de 25, pero estamos explorando si es que hay algún espacio adicional para reducirla, pero siempre en una lógica de compensación. Yo diría el punto de referencia para nosotros es la mediana de los países de la OCDE, que es alrededor de 24%. Recordemos que la discusión del impuesto a la renta venía contenida en la rechazada reforma tributaria en marzo del 2023, que luego se incorporó nuevamente en el denominado Pacto Fiscal del Gobierno. Hoy esta propuesta llega de manera separada, dado el poco consenso que estaba teniendo la iniciativa en el Congreso. La propuesta de Hacienda se centra en un régimen dual. Lo que se propone es desintegrar el sistema, es decir, la empresa operativa paga su impuesto corporativo y ahí termina la tributación y se van cobrando ciertos impuestos, ejemplo, la remesa de dividendos, y el contribuyente final no ocupa los impuestos que se pagaron agua abajo como crédito. Cuando yo digo que el impuesto corporativo que se pretende bajar a 24 no es tal, es que se están agregando algunos impuestos de retención a nivel de la empresa y algunos impuestos de retención a los dividendos que hacen que en la práctica no es 24%, a lo menos va a ser 25%. Durante los últimos meses, Hacienda sostuvo conversaciones con distintos representantes empresariales y pymes para ir acercando posiciones sobre lo que sería esta rebaja impositiva, cuyo punto central se sostuvo sobre el crecimiento económico. Creo que la tasa de impuestos a las empresas debería ser revisada, me parece que 23 es razonable, pero más que eso, está demostrado empíricamente que los países que han bajado los impuestos ha subido el crecimiento. Sin embargo, uno de los puntos centrales de esta discusión es la compensación ante la rebaja en la retención empresarial. El Ejecutivo propuso subir el impuesto global complementario para los últimos 3 tramos de la escala tributaria de las personas. Esto es para quienes ganan desde 6 millones hacia arriba. En términos de recaudación fiscal y también de lograr un sistema más progresivo en términos tributarios, es importante que esto pueda equilibrarse con un alza a los mayores ingresos y a los dueños del capital en Chile. Pero el empresariado no estaría de acuerdo con la medida, proponiendo, en cambio, un impuesto al dividendo para compensar la rebaja. Espero que efectivamente se ingrese un proyecto en que se rebaje la tasa corporativa. Nosotros la propuesta que hemos hecho es una compensación parcial a través de impuestos a los dividendos. Pero al menos en lo que acaba de decir el ministro de Hacienda, la CPC está ok. Con la baja de impuesto corporativo, de todas maneras, aprobamos. Valoramos la disposición del Gobierno expresada por el ministro Marcel en el sentido de llevar los impuestos corporativos a niveles más acordes con los estándares internacionales. Esperamos, al mismo tiempo, que esa rebaja no se haga a expensas de una sobrecarga tributaria a las personas.
Encontrar una buena medida de compensación es particularmente esencial en un contexto de un déficit fiscal de 2,9%. Sin embargo, expertos coinciden en que una rebaja en impuestos a las empresas no es suficiente en sí misma para asegurar el crecimiento. Yo creo que si esta baja de impuestos va acompañada de otras medidas pro inversión, más incentivos en I+D, más incentivos a trabajos que den alto valor agregado, más incentivos a temas relacionados al hidrógeno verde, sumadas a una estabilidad política macroeconómica, podrían tener un efecto positivo en la inversión y por lo tanto en el crecimiento. Se espera que la propuesta se presente a mediados de marzo, fecha que pone presión sobre todos los proyectos que aún quedan pendientes por avanzarse en este último año de administración. En menos de 2 meses debe quedar zanjado quienes irán a primarias presidenciales. Por eso las conversaciones que están llevando los partidos políticos se han vuelto cada vez más relevantes. La oposición tiene 2 cartas claras, Evelyn Matei y José Antonio Kast, pero el oficialismo sigue con las dudas. Una de las opciones que ha vuelto a surgir por parte del Partido Socialista es esperar a convencer, adivinen a quién, a Michelle Bachelet. Son 6 personas en 8 periodos los que han tenido que recorrer esta escalera como presidentes de la República después del retorno a la democracia. El próximo año lo hará quien sea elegido como él o la 7ª gobernante tras el presidente Gabriel Boric. Y esa es la pregunta que tendrán que responder en el oficialismo quienes nuevamente se reunirán este viernes para comenzar a despejar las dudas sobre cuál será la persona que competirá en octubre contra Evelyn Matei y José Antonio Kast. Ambos ya confirmaron su candidatura presidencial. Yo soy de la línea de respetar las decisiones que toma el Partido Socialista en su institucionalidad. Y el 14 de diciembre pasado, el Partido Socialista, el Pleno del Comité Central, que es su órgano más representativo, estuvieron en una sola posición, que es la de tener una candidatura presidencial socialista y esperar esa definición cuando deba ocurrir. Definición que han confirmado en el PS estará marcada por lo que diga la expresidenta Michelle Bachelet. ¿Presidente, en una primaria la podríamos ver en una primaria oficialista? No, yo no soy candidato. ¿Está descartado? Está descartado. Cuidado. La exmandataria en reiteradas ocasiones ha dicho que no busca ser la candidata, pero en las filas de su partido no pierden la esperanza. Aunque no todos, el senador José Miguel Insulza aseguró que era un capricho esperar a la exmandataria. El plazo llega hasta el día 29 de abril a la hora respectiva, a la hora señalada. La presidenta Bachelet no puede ser la salvadora de la centroizquierda y la izquierda cada vez que no somos capaces de unirnos y tener candidatos. Porque por más nombres que han sonado, no hay quien supere las encuestas a la expresidenta en el oficialismo. De hecho, probablemente no existirán primarias en el sector si la exmandataria decide ir por una tercera carrera por la moneda. Creo que hay que respetar los procesos internos de cada partido. A veces acelerar las cosas o ponerse ansioso no trae los mejores resultados. A veces se complejizan más los escenarios. Hoy día la mesa del partido también tomó la decisión de no hacer ningún tipo de pronunciamiento acerca de candidaturas presidenciales hasta terminada nuestra elección, que va a ocurrir el 16 de marzo. Y tras esa elección también habrá una reunión con la expresidenta Michelle Bachelet, que según informan en el PS será detallada oportunamente. Eso mientras otros partidos oficialistas no cierran la puerta a opciones presidenciales, que también han dicho que no en reiteradas ocasiones. Gordito. Solo soy partidario de las primarias. Y en la oposición, si bien en encuestas siguen liderando con Evelyn Matei, no todo está dicho. Mientras Chile Vamos insiste en unas primarias lo más amplias posible, en la centroderecha han cerrado la puerta a ir con extremos. Pero lo que sí tenemos claro, y lo hemos dicho clarito, claro, no estamos con ninguno de los 2 extremos. O sea, aquellos partidos que le hacen un guiño a partidos autoritarios, como el Partido Comunista, me van a disculpar, pues partidos que legitiman dictaduras afuera son partidos autoritarios, como otros partidos que todavía defienden la dictadura, como los partidos de extrema derecha. Cualquier espacio que decida el partido en materia de una posible primaria presidencial, sin duda que excluye los extremos. Y creemos que eso, para nosotros hay situaciones y condiciones que son intransables.
Definiciones por las cuales continúan trabajando los partidos políticos, desde donde aseguran habrán noticias a mediados de marzo, todo para conocer quién será él o la nueva autoridad que tendrá que recorrer por 4 años estos escalones a partir del 11 de marzo del 2000. Mucha atención, porque hasta 38 grados habrá de máxima en los próximos días en distintos puntos de la zona central de Chile. Una de las zonas más afectadas será el Maule, tal como lo cuenta Pablo Figueroa. Una vez más, en lo que comienza a ser familiar para esta semana y también 7 días después de la última advertencia, la Dirección Meteorológica comunicó que desde el miércoles en adelante las temperaturas se elevarán desde Coquimbo hasta la región de El Maule, con unas máximas que llegarían desde los 35 grados. En la zona central estamos, entre las regiones de O'Higgins y del Biobío, estamos esperando temperaturas máximas que deberían de estar oscilando en torno a los 36 y los 37 o 38 grados, dependiendo de la localidad y qué tan rural o la ubicación de la estación donde se van a registrar estas temperaturas. Claro, este martes en Santiago tuvimos un respiro, entendiendo por ello la aparición de un poco de nubes y una temperatura cercana a los 30 grados, o mejor dicho, por debajo de los 30 grados al mediodía. Sí, porque ocurrió. Al igual que esta madrugada, la mínima fue de 16 grados, mucho menos que los 19 a 20 que se vienen pronosticando los últimos días. ¿Hace más calor que otro año o lo sentí? Sí, ha hecho mucho calor este año. He sentido más calor este año, sí. No hay ni nubes, entonces cae más calor y hace más sudor. Hace mucho calor. Yo soy de La Serena y allá el calorcito es más templado, tenemos la costa al lado, entonces es más rico. Desde noviembre que ya hace calor. ¿Hasta la noche está siendo difícil? Sí, no, muy difícil. Yo tengo aire acondicionado, pero ni el aire acondicionado aguanta porque uno después lo apaga, tiene que volver a prenderlo, entonces al final uno se resfría igual. Pero desde los próximos días las temperaturas volverán a subir y aparecerá el concepto del 30-30-30. Este factor requiere, uno de sus componentes es que la temperatura esté sobre los 30 grados Celsius, y en este caso se van a cumplir y van a ser sobrepasadas, y eso además trae consigo, o el mismo fenómeno asociado a este aumento de temperatura, es una circulación del este que se caracteriza por ser seca, por lo tanto la humedad va a estar bajo el 30% y es altamente probable que se genere la brisa de valle-tierra. Imágenes de archivo que nos recuerdan otro detalle. La región del Maule y por sobre todo Talca, las temperaturas se han elevado más en relación a otros lugares de Chile. De hecho, el jueves 2 de febrero de 2023 a las 4:30 de la tarde, la comuna fue la ciudad más calurosa en el mundo, según los datos mundiales de compañías encargadas del monitoreo, gracias a marcar 37 grados. Y adivine, el próximo sábado se pronostica la misma temperatura. Vamos a decretar alerta roja por calores extremos durante los días del fin de semana. Se está trabajando con botón rojo del Ministerio de Agricultura. Es posible que avancemos también hacia faena cero, dependiendo de las condiciones meteorológicas que podamos desarrollar y realizar mañana. Lo más seguro es que se hacen muchas faenas agrícolas en este tiempo. El llamado es hacerlo o muy temprano en la mañana o muy tarde en la noche y siempre que anden personas acompañando para evitar que cualquier chispa nos pueda provocar un incendio forestal. Hay preocupación en la región del Maule, donde hay situación al COGRIT para este miércoles para revisar un plan de precaución debido a la programación de varios eventos masivos el próximo sábado, como el encuentro chileno-argentino en el Paso Pehuenche en la frontera, además que se jugarán 2 partidos a las 6 de la tarde en Curicó y en Talca. Martes 4 de febrero, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.